Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Secretario de Gobierno, sus hombres. Buenas tardes. Pues somos compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Venimos de diferentes delegaciones y al mismo tiempo de algunos municipios del Estado de México. Entonces, nosotros habíamos solicitado hablar con el jefe de gobierno, o en su defecto con el secretario de gobierno. En este caso, seguramente por cuestiones de trabajo, porque no anticipamos de alguna manera la reunión. En todo caso, nos plantearon que lo podíamos hacer contigo. Sí. ¿Sí? Y bueno, yo no sé si quieras que se presenten todos en personal, para que lo podamos hacer. Guillermo María de Carolina Ortiz, Agrícola García de Álvaro Obregón. Adela Morgado, de la Delegación Estatal. Virginia Victoria, de la Delegación Estatal. Luna Pascual, de Chalco. Yolanda Salazar Moreno, de la Magdalena Contreras. Selena Pascual, del municipio de Chicoyote. Manuel Vargas, del municipio de Valle de Chalco, Estado de México. Ángel Hernández, delegación Iztapalapa. Raúl González Batres, de Catepec. Alfonso Ángeles, de Tlalpan. Rutilo Suárez, de la delegación Milpalta. Jorge López, Xochimilco. Andrés Hernández, de Naucalpan. Andrés García de Iztapalapa. Héctor Valadez, de Tlalpan. Juan Carlos Escalante, de Atizapán. José Luis Zúñiga, de Asamblea de Pedregales en Coyoacán. Alfonso Mancilla, Iztapalapa. Héctor Cortés, de Iztapalapa, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Miguel Márquez Ríos, Sindicato Mexicano de Secretario Público de la Asamblea de Electricistas. Guadalupe Félix, de Tecano. Leticia López, de Ciudad de Zapote. Marcos Cisneros, de Hidalgo. Mireya Olimpia, de Tezcala. Jorge Alberto Islas, de Tláhuac. Bien. Izquierdo Gutiérrez, del municipio de Chimalhuacán. ¿Alguien más falta? Tomás Huerta, Coyoacán. Bien. El propósito fundamental, tú sabes desde luego que alrededor del asunto de la electricidad hay toda una política que tiende a partir de la reforma constitucional del pasado diciembre, que tiende a abrir esta para la participación de los privados, fundamentalmente los privados transnacionales y muchos señores del dinero de este país, y que esto ha traído como consecuencia una fuerte situación para quienes en todo caso utilizamos la electricidad como una necesidad, los usuarios domésticos. Desde por lo menos 1992, que se modifica la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, hasta la fecha ha habido un constante incremento centralmente en las tarifas de electricidad. Cuando llega Fox a la presidencia de la República en febrero de 2002, modifica de manera sustancial estas tarifas y además establece lo que se conoce como la tarifa doméstica de alto consumo DAC, donde muchos usuarios, sobre todo domésticos, pagan a cantidades importantes, fuertes, esta electricidad, pero es a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, donde centralmente en la zona centro del país, en el Distrito Federal, con la promesa de que iban a mejorar el servicio, iban a bajar las tarifas, se extinguió este organismo. Y a partir de esto, los usuarios centralmente de esta zona empezaron a recibir básicamente recibos prácticamente impagables. Esta circunstancia se agudiza desde luego, y con la misma promesa, ya en el periodo de Peña Nieto, al plantear la reforma energética y modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución,
tú lo conoces perfectamente bien, y que estamos a pocos días de que se inicie el debate sobre el asunto de las leyes secundarias en materia energética. Y desde luego esto ha creado un conflicto a nivel nacional que no es nuevo. Sí, desde hace más de 20 años, en el norte del país, en estados como Sonora, como Baja California, como Chihuahua, en estados como Chiapas o como Tabasco, se ha desarrollado un movimiento que tenía como principal demanda que existieran tarifas preferenciales, sobre todo en aquellas zonas de climas extremos, en donde cuando hay altas temperaturas hay que utilizar refrigeración y cuando hay bajas temperaturas hay que utilizar calefacción, y eso elevaba de manera fuerte el consumo para los usuarios de electricidad, y en muchas ocasiones lograron lo que se denominó el borrón y cuenta nueva en algunos estados. Sin embargo, eso no terminó resolviendo el asunto. Es decir, de todos modos te podían cancelar un adeudo, pero después ibas acumulando grandes cantidades. Conforme van avanzando los tiempos y los acontecimientos, esta problemática se agudiza cada vez y nos empieza a pegar en la zona centro del país, y empezamos a recibir recibos de cobro por parte de la Comisión Federal de Electricidad de 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 o hasta 1,000,000 de pesos se han llegado a recibir, lo que se ha denominado los famosos recibos locos. ¿Sí? Y esto ha generado que cada vez más usuarios de distintas formas se manifiesten, algunos de alguna manera directa no pagando la luz y otros estableciendo procedimientos jurídicos que le permitan por lo menos detener la acción de la Comisión Federal de Electricidad o de las empresas contratistas. Pues me refiero a esta problemática para llegar al punto, tú me puedes decir, pues ¿por qué estoy aquí, no? Sí, para llegar a este punto, ¿no? O sea, si para nosotros es muy claro que la Comisión Federal de Electricidad no tiene un solo contrato con algún usuario en la zona central del país. Yo te preguntaría a ti, ¿tú tienes contrato con CFE? Y tú me puedes contestar, no, lo tengo con Luz y Fuerza del Centro, que es el que existía y el que sigue existiendo. No hay otro contrato. Aunque la ley establece que para ser suministrador requieres dos condiciones. Una, tener un contrato con la empresa que te va a suministrar, y dos, que te cobren de acuerdo a las tarifas. Eso es lo que establece la ley. Entonces, básicamente la CFE en esta zona actúa de manera ilegal porque no tiene un solo contrato con los usuarios. Incluso se han presentado dos acontecimientos que resultan importantes y que nos va acercando un poco al punto. Hay un oficio de fecha mayo de este año en donde la Procuradora Federal del Consumidor, la licenciada Lorena Martínez Rodríguez, dirige un documento al doctor Enrique Ochoa Reza, que es el director de la Comisión Federal de Electricidad, estableciéndole, sobre la base de un análisis, me voy a ir a lo concreto, dos requerimientos. El primero dice: en virtud de lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 20, 24, fracciones 1 y 20 y 27, fracciones 1 y 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en relación con el artículo 6 del mismo ordenamiento, se requiere a esta Comisión Federal de Electricidad a efecto de que, 1, cesen la realización de prácticas intimidatorias de cobro de adeudos de consumidores o usuarios de energía eléctrica, y en su caso tome las medidas conducentes para evitar lesiones a los derechos de los consumidores. Ese es el primer requerimiento. Y el segundo requerimiento dice: publique en el Diario Oficial de la Federación los modelos de contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica, incluyendo los datos de inscripción de dicho contrato ante la Procuraduría Federal del Consumidor, cosa que no ha hecho la Comisión Federal de Electricidad. Amén de reconocer que no tiene ningún contrato con ningún usuario en esta zona del país, la Profeco le establece este requerimiento. Pero más aún, sobre la base de este planteamiento, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
propone un punto de acuerdo, lo vota por unanimidad este martes, hace 8 días, ¿sí? Y dice: único, proposición como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por lo que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que cumpla lo ordenado por la Procuraduría Federal del Consumidor, en el sentido de que se abstenga de aplicar el contrato de adhesión referente al prepago o pago programado, ello por su ilegalidad, así también detenga los cobros amenazantes en contra de los usuarios. Es decir, dos instituciones, una federal y una local, que nos plantean este asunto de la Comisión Federal de Electricidad. Además, existen documentos dirigidos al IFAL y con contestaciones de parte de la Comisión Federal de Electricidad, donde cabe señalar que no se ha celebrado ningún contrato con usuarios de luz y fuerza del CENTE, de este extinto organismo. Es decir, no hay contratos, hay una práctica intimidatoria por parte de la CFE. En todo caso, nosotros entendemos el papel que juega el gobierno del Distrito Federal, pero efectivamente, si vamos a eso, nos llega a nuestras manos un documento, un oficio, número DGAJ, diagonal 1422, diagonal 2014, suscrito por el director general, maestro Manuel Chávez Pérez, materializando una instrucción de parte del secretario de Seguridad Pública, y en donde dice, después de algunas cuestiones, dice: por instrucciones del compañero secretario de Seguridad Pública, doctor Jesús Rodríguez Almeida, y hace una serie de referencias a oficios suscritos por el licenciado José Refugio Delgado Ramos, jefe del Departamento Jurídico Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual nuevamente expresa la preocupación del citado organismo descentralizado federal por la falta de apoyo por parte de la Policía del Distrito Federal respecto de las acciones que en el marco de la ley lleva a cabo su personal, al suspender al suministro eléctrico por irregularidades de los consumidores privados, lo que incluso ha provocado que su personal se ha presentado a petición de parte ante el Ministerio Público, lo cual es del todo improcedente en consideración a que su actuar se da en ejercicio de una función ajustada a derecho. Por tal motivo, nuevamente hago de su conocimiento lo siguiente: en términos del establecido en el artículo 3, fracción 1 y octava y 26, fracción 1 y séptima de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Policía del Distrito Federal debe brindar apoyo al personal de la Comisión Federal de Electricidad que lo requiera en el cumplimiento de sus funciones a su cargo previstas en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento. Y podemos leer la Ley del Servicio Público y el reglamento, donde establece que para que seas suministrador tienes que tener un contrato, y no hay esos contratos. Y después se va, me parece que hasta el colmo, porque dice: en esta condición solicito su colaboración girando instrucciones al personal policial al fin de que se abstenga de interferir en los actos de la Comisión Federal de Electricidad lleva a cabo para suspender el suministro eléctrico por irregularidades detectadas, absteniéndose de detener y o presentar al personal de dicha comisión ante el Ministerio Público por esa causa, aun y cuando exista solicitud de parte agraviada. Es decir, aun y cuando yo te demande ante el Ministerio Público, la Policía Federal no va a proceder, no va a actuar, no va a cumplir los requisitos de la ley. En todo caso, nos llama la atención precisamente que frente a estos requerimientos que hace la Profeco, frente a esta decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y frente, desde luego, a trámites que gestiona ante la Profeco la Asamblea Nacional de Usuarios, establece la queja ante la misma Profeco y espera su actuar, y el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dice
que una vez establecido el procedimiento de conciliación a través de que yo me quejo en Profeco, tratándose de telecomunicaciones de gas y electricidad, queda suspendida cualquier acción unilateral por parte del proveedor. Si no me puedes cortar, no me puedes suspender, no me puedes hacer nada. E incluso la misma Ley Federal del Consumidor dice lo que tiene que hacer la policía en general. En su artículo 4 dice: son auxiliares en la aplicación y vigilancia de esta ley las autoridades federales, estatales y municipales. Entonces, habiendo toda esta referencia de carácter legal, los documentos que ya mostré, nos preocupa en todo caso, y primero desde luego pedimos y exigimos una explicación del proceder de seguridad pública sobre cómo actúa la policía del Distrito Federal, porque traemos casos muy concretos, muy calientitos sobre estos asuntos, donde ha habido prácticamente confrontación, ¿sí?, con la policía, porque juega este papel, a pesar, desde nuestro punto de vista, y lo podemos demostrar legalmente, de que la CFE está actuando en toda la ilegalidad de la ley, desde la Ley del Servicio Público, ¿sí?, hasta la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, nuestro reclamo como tal, desde luego, es que se giren las instrucciones para que la Subdirección de Seguridad Pública, de acuerdo al artículo 4 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, sea auxiliar en el cumplimiento de esta ley como tal, y en todo caso respete en general a los usuarios, pero particularmente a los que tenemos un trámite administrativo ante la Profeco. Ese es el planteamiento que efectivamente nosotros te traemos al gobierno del Distrito Federal para que se pueda corregir este oficio, ¿sí? Es decir, lo hacemos desde luego de la mejor manera. Tenemos muy claro que el asunto de los usuarios, antes que ser un asunto de corte jurídico, es un asunto social, y como tal tiene que ser visto y tiene que ser atendido. Entonces, de mi parte, yo dejo hasta aquí el planteamiento, pidiéndole a alguno de mis compañeros que haga una exposición sobre problemas muy concretos que hemos tenido ya con la seguridad pública. Entonces, le voy a pedir a mi compañero José Luis Zúñiga, por favor, haga uso de la palabra. Bien, yo creo que ha sido bastante fundada, ¿no?, el asunto de la irregularidad en la que finalmente viene actuando la CFE, pero la preocupación de todos nosotros es toda vez que al parecer, ¿no?, se están llegando al grado de poder girar oficios de esta magnitud que nos afecta y lesiona nuestro derecho, pues no lo entendemos, y es ahí donde la exigencia tiene que darse en la brevedad, y yo lamento realmente que no exista aquí la sensibilidad, digo, lo lamento porque debería de estar, si no el jefe de gobierno, cuando menos Serrano, ¿no? Creo que es, y no por decir que tu presencia no es importante o que no nos resuelve. El problema es que el asunto es de una magnitud importante y que exigimos, sí exigimos de manera inmediata el cese de esta acción que está girada a través de este oficio a los servidores públicos, como son los encargados de la seguridad pública. Luego, entonces, nosotros queremos exponer el caso específicamente de Coyoacán, porque se llegó al grado de no ser por nuestra intervención, se hubiese dado ahí una situación de linchamiento, y de eso ya hay pruebas muy concretas en donde se tiene pues documentado, y se tiene también el asunto de fotografías y videos en donde las personas que llegan por parte de CFE son las personas totalmente insensibles y además ignorantes de la ley, que eso es lo peor. En principio se atreven a decir que este documento, esta queja levantada ante Profeco, se la pasan por el arco del triunfo, y además que no sirve, que no vale, y que cuando tiene algún tiempo ya que se llevó a cabo esta queja ante la institución, dicen que está vencido, que no tiene ningún efecto. Entonces, esto nos deja, para nosotros, sin tener el apoyo de seguridad pública, nos deja en indefensión, cuando tenemos todos los elementos de corte legal, jurídico, a favor nuestro. Entonces, sí creemos
que este asunto es delicado y que debe tener una respuesta inmediata por parte del jefe de gobierno hacia la Secretaría de Seguridad Pública, en este momento aquí representada por el que firma en principio el documento. Mira, me han comentado, espero que lo consideres, que efectivamente has estado utilizando el teléfono, no has puesto la suficiente atención. Te vamos a pedir de favor, ya que dado que nos atiendes, que se pudiera corregir esta parte, ¿no? Para que pueda continuar el compañero. Mire, les propongo una cosa más concreta, ¿sí? Acabo de hacer una llamada al secretario de Seguridad Pública, ¿no? Y hay la disposición de modificar el documento, ¿sí? Entonces lo que vamos a pedir nada más es que nos puedan pasar una copia para nosotros corregir la instrucción muy precisa en cuanto haya procedimientos, el policía tome en cuenta esa situación para que pueda pues también decirles que no puede aplicar ninguna sanción, ningún tipo de sanción ni nada, o sea, ningún tipo de apoyo en los casos en los que haya uso de ese tipo. Entonces lo vamos a modificar, ¿sí? Esa parte. Entonces con mucho gusto escucho. Yo aquí estoy, efectivamente, estoy anotando, tengo una anotar, ¿sí? Y también estoy viendo 4 asuntos más al mismo tiempo. Soy subsecretario de gobierno, pero ustedes tienen toda la garantía de que los acuerdos que se toman con nosotros son los acuerdos que se toman con el gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces no tengan ustedes ninguna duda de lo que se está tratando y que merece, se le está dando toda la atención que se requiere. Y finalmente, pues que podríamos tener una minuta, ¿no? Sí. Y el planteamiento que nos haces al respecto, ¿no? Por favor, mucho gusto. José Luis. Bien, bueno, pues es lamentable, ¿no?, que las situaciones se den así, pero así son. Desgraciadamente no existe el suficiente personal, quiero entender así, para atender tantos casos al mismo tiempo, pero al final ese es otro problema. Yo llevo la agenda de 750 organizaciones sociales. Correcto, a todas se les atiende. Y respetamos su trabajo. Lo único que pedimos también en ese sentido es que haya el suficiente respeto, aún entendiendo la carga de trabajo que tienen. Y creemos lo único que puede salvar esta situación, más allá de que efectivamente sea una respuesta por escrito y que además sea totalmente con la base que estamos presentando, que es conforme a derecho. Que finalmente lo que lamentamos es que la misma Secretaría de Seguridad Pública, sin conocimiento o con conocimiento, se preste a este tipo de situaciones. Nada más lo dejamos aquí en la mesa para que haya el antecedente, porque finalmente sí consideramos que merecemos respeto. El planteamiento tiene una base jurídica, una base legal, y es la que no queremos que no sea vulnerada, y también por respeto a los compañeros, porque nos están esperando como allá afuera con una respuesta, y sí consideramos que es muy importante lo que resuelvan las reuniones que ustedes tienen, pero la nuestra también es importante. Luego entonces nada más quiero seguir con el planteamiento, porque para nosotros son hechos que están frescos, pues se están dando en la semana. Esto que estaba planteando yo fue del día de ayer, y que yo no creo que la delegación Coyoacán sea el caso particular. Yo creo que esto se ha venido generalizando y se está dando, porque así ya nos lo hicieron saber los compañeros en la zona conurbada de los municipios y también en las otras delegaciones. Entonces yo sí quisiera que en ese sentido se tomen las prevenciones suficientes como para que evitemos una situación que por falta de información, como la que sucedió allá en San Bartolo, ¿no?, aquí en la delegación. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchas veces los policías, en general la gente de seguridad pública, ¿sí?, son gente demasiado cuadrada, que por un oficio de este tipo ellos lo acatan tal cual. Lo vamos a corregir. Está bien, pero si no exponemos aquí cuál es el asunto, el motivo de nuestra razón de ser ya aquí, lo entendí, pues, ya quedó entendido. Y ya lo hablamos con el secretario de Seguridad Pública. Correcto, le esperamos pues la respuesta que sea tajante, contundente y por escrito, para que podamos finalmente toda la también, razón, pues por eso podamos nosotros también con nuestros compañeros en los diferentes comités estar planteando este asunto con respuestas contundentes. Luego entonces basta, y quiero decir que se debe poner ahí mucho énfasis, mucho hincapié en algún oficio que se le dirija a la CFE, para que en los casos muy concretos donde exista
donde está posible. Nos puede pasar para sacar por ejemplo. Donde exista pues todavía una situación más grave. Nosotros documentamos ayer el asunto de 3 personas, 3 niños que estaban con un proceso de nebulización que era para ellos importante y que finalmente ahí se está atentando en contra de la vida, y una persona que tenía hemodiálisis, que dependía también de un aparato como tal, y sabemos que no es un problema, pero sí sabemos que con ese tipo de oficios, ¿sí?, nos pone en una indefensión tal que nosotros estaremos haciendo cargos en su momento, sí, pero si la ayuda inmediata no la niegan, como es la seguridad pública aquí en el Distrito Federal o en los estados, cuando corresponda, porque estamos cometiendo un grave error. Yo, como un hecho reciente, contundente, lo dejo en la mesa para que efectivamente se evalúe, y hay algunas otras cuestiones que el compañero Alfonso Mancilla tendrá que hacer. Ya nada más escucharíamos a 2 personas, Miguel y el compañero Alfonso y el compañero Miguel, ¿no? Por favor. Sí. Otro asunto delicado, perdón, no será para terminar y cerrar el círculo. Otro asunto delicado con el actuar de la CFE ante los usuarios, ante sus arbitrariedades, es la imposibilidad de poder levantar un acta de hechos en los ministerios públicos. Parece que hay una instrucción en el sentido de que a los usuarios no les hagan ningún caso y no procedan a levantar las actas. Bueno, esto lo ponemos así porque hemos tenido, te lo comento, mismo Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco, así son los ejemplos específicos, Tláhuac, en donde una vez que se demuestra la ilegalidad en el actuar de la CFE, estos arbitrariamente cortan, se llevan los medidores y se llevan el cargo. Ante esto, los usuarios han procedido a ir a levantar actas y se encuentran con la negativa de que no se puede levantar el acta porque es una obligación de pagar la luz, o sea, se tornan calificadores la gente del Ministerio Público para decir al usuario que pague sin mayor elemento de análisis, sin estar enterado de la problemática a fondo. Entonces, esta es otra situación que sí pedimos que lo tomaras en cuenta para verlo en la Procuraduría, ¿no? Sí, además ahí, ¿acta de qué? Porque acta de hechos. El Ministerio, un acta de hechos. Normalmente en la Procuraduría se le da una demanda. Sí, y denuncias, además. Denuncias. Sí. Esas se pueden hacer hasta por internet. Sí. No hay... Digo, de ahí sí no hay... Lo que pasa es que, mira, como criterio... ¿no? Pero mira, como criterio, o sea, los usuarios, y así lo hemos acordado en la Asamblea Nacional de Usuarios, en que acudan directamente precisamente para tener un elemento ante la Procuraduría Federal de Control. Yo les recomiendo, o sea, no debe ser así. Bueno, vamos a pedirles específicamente en esos casos, a los fiscales, son quienes coordinan los ministerios públicos en las delegaciones, que tengan especial cuidado, digamos, en que se atienda la demanda y se le levante la demanda o el acta que se solicita. Pero está la otra opción, que es la opción de hacerlo vía internet, también directamente. Queda la demanda, se da, arroja automáticamente un número de registro y posteriormente se les da un citatorio también para ir a notificar. Y esto hace que el procedimiento empiece a correr y quede en constancia, en todo caso, que les pueda servir a ustedes para que les cambien legalidad. Eso no hay, la máquina no puede parar. Claro, ese es cuando no hay la presencia del personal de la CFE. Cuando los usuarios van con el personal de la CFE, a los ministerios, se encuentran con ese problema. Los agentes ministeriales no levantan el acta. Diluyen, muchas veces. Básicamente ahí el problema es, entiendo, los que se presentan con los que acreditan que tienen algún tipo de procedimiento. Claro. Es con eso básicamente. Podemos hacer lo mismo que con la policía. ¿Sí? Pedirles a que tengan el cuidado de los testigos, muy específicamente en esos casos. También lo podemos hacer. Y lo pediríamos que lo hicieran por escrito. ¿Sí?
¿no? Con todo el debido cuidado, o sea, sabemos lo que es la justicia. Por eso necesito las copias, para saber exactamente el procedimiento, y aquí que nos vea nuestro jurídico, y veamos de qué forma lo redactamos para que también sea muy contundente. Muy bien. Miguel. Sí. Bueno, mira, independientemente de lo que mencionas, ustedes tienen también pleno conocimiento de toda la problemática que se vive. El estar constantemente mencionando, repitiendo, porque al final de cuentas seguimos teniendo los mismos problemas en todas las delegaciones. El abuso por parte de los contratistas, porque ni siquiera son de la Comisión Federal, andan con sus técnicos y los demás, es gente que contratan en las propias zonas. Y definitivamente no tienen la capacidad y el conocimiento, y mucho menos el trato hacia el propio usuario. Entonces es muy importante que ustedes, principalmente el jefe de gobierno, que tiene dentro de su responsabilidad el Distrito Federal de todas las delegaciones, es muy importante respaldarlos a todos y cada uno de nuestros usuarios, porque las violaciones que se vienen dando, y tendremos que ser repetitivos y ser constantes en ese sentido, el abuso de autoridad, la prepotencia, el robo de cobre, la forma en que tratan al usuario, les cortan en la noche, porque ven a veces algunas delegaciones, algunas colonias o barrios que tengan identificadas, llegan por la noche como delincuentes, les quitan los medidores y todavía siguen llegando los recibos cuando ya no hay un medidor. Hoy, como lo han mencionado tus compañeros, se ha acordado un punto de acuerdo, de obvia resolución de prisión inmediata respecto a las tarjetas de prepago y los medidores. No están reglamentados, son violaciones claras que se están dando. Y ustedes, como autoridad, deben de apoyar y respaldar a todos sus ciudadanos que pertenecen al Distrito Federal, porque este es un problema federal. Este es un problema que ocasionó Felipe Calderón hace 4 años, 7 meses, por la extinción de la empresa, pero se olvidaron de los demás de 6 millones de contratos. Se preocuparon por extinguir una empresa, pero no se preocuparon por elaborar los contratos y ver una tarifa justa para cada uno de los usuarios, sino que después de 2 años empiezan a llegar los recibos locos que les decimos. De por sí estamos en un país donde la economía está crítica, donde hay desempleo y no hay condiciones de salarios, e imagínate después de 2 años estarles llegando recibos de 15,000, de 35,000 hasta de 200,000 pesos, y que veamos que la autoridad, lejos de apoyar y respaldar con estos documentos, porque es bueno repetirlo, porque si las autoridades supieran, como dices, de cómo están las condiciones y de las leyes que no han sido modificadas, que no se aplican como debe de ser, no hubiera salido este documento, creo yo, ¿no, compañero? No hubiera salido un documento como este si tienen el conocimiento pleno, y creo que entonces, por eso es muy importante seguir ratificando. Hay un documento que usted mostró hace rato. Hay un documento que usted mostró hace rato que decía que era un procedimiento. Si ya le di, No, nos dieron una copia del Oficio. No, el oficio sí. Y luego del código, de la Ley Federal de Protección. No, pero la queja. de esta. Eso, formato de copia eso, para ver cuál es el fundamento de esa queja. Y si quieres el documento de la Profeco, También de una vez. ya el punto de acuerdo si ya lo tienen, de la Asamblea. Bueno, ahora regálenos una copia. No me preocupa que nos detengamos, al final de cuentas creo que los estamos documentando a ustedes para que ustedes tengan ahora sí el pleno conocimiento para poder defender a cada uno de sus ciudadanos de aquí del Distrito Federal. Y no me molesta que me interrumpan en ese sentido. Creo que es muy importante, y lo más importante ahorita en estos momentos es que esa minuta y ese compromiso real para no volver a mover a nuestra gente, para no volver a estar aquí, porque si las condiciones de los compromisos que se hacen por parte de ustedes no llevan a cabo las condiciones que se están presentando aquí, bueno, pues las condiciones serán otras, porque el problema que se está viviendo ya en cada una de las delegaciones, con cada uno de los usuarios, es un problema ya social, es un problema que está creciendo y sigue creciendo, y si ustedes no lo detienen pasará lo que estamos viviendo en otras delegaciones con conflictos de linchamiento, pero no son linchamientos ocasionados por los usuarios, van a ser linchamientos ocasionados por el Distrito Federal, porque no pone atención a los problemas que se están advirtiendo, que puede trascender a un tipo de situaciones difíciles y complicados
y que al rato los propios medios de comunicación y hasta la propia jefatura del Distrito Federal podrá decir que hay un abuso por parte de los usuarios, cuando aquí está plasmado y está la disposición de cada uno de los usuarios encargados de cada una de las delegaciones, porque el documento que también veremos que se emita, que quede muy claro que es para todas las delegaciones, para no hablar en caso particular de alguna delegación por algún problema que se está suscitando, sino que también quede muy plasmado que es para todas las delegaciones por los problemas que se están viviendo, y que ahí es donde nosotros tenemos que valorar que no se siga violando las leyes, la ley del Servicio Público de Energía, la ley federal de protección al consumidor, y como también el Código Civil, dentro de las condiciones que se están otorgando en un convenio como dato donde se le están prestando, porque las condiciones de nosotros todavía están en discusión, y lo que se pretende aquí no es que nos regalen la energía eléctrica, que debería ser un derecho humano, y donde también se está llevando a cabo una iniciativa en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, para que también sea un derecho humano, como lo marca la propia Constitución, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, pero también el derecho a la energía como algo primordial para poder salir adelante como mexicanos, como ciudadanos. Pero también requerimos que los compromisos que se hagan por parte de ustedes se lleven a cabo y podamos avanzar en ese sentido, y que se resuelva de tajo ya una situación que a veces, podemos decir, ya no, a veces no se puede detener, muchas veces por las personas que están encargadas y responsables de cada una de sus delegaciones. Creo que eso es muy importante que quede plasmado para apoyar y respaldar a cada uno de los ciudadanos. Ese es mi comentario. Solamente es cuestión de tiempos, ¿no? O sea, Sí. ¿cuándo tendríamos una copia del oficio ya modificada? O reunión, ¿no? La Sí. minuta creo que es. La minuta sería ahorita, ¿no? La modificación también podría ser hoy, ¿no? No sé, depende de lo que me digas, pero yo... No la firmamos nosotros, la tiene que firmar la Secretaría Pública. Que ya venían, pero ahí se estaban la ya ustedes un poco desesperados, sí. mejor subí yo y ya le avanzamos. A ver, entonces iban a llegar de seguridad pública. Pues sí están, porque aquí se me mandó pedir que vinieran otra vez, pero yo lo que digo es ya mejor queda el compromiso, y en los próximos días estará saliendo un oficio nuevo que aclare y precise estas cosas. Y nosotros hacemos una nota para la Procuraduría también, que tiene que ver con las presentaciones que se hacen con la recepción de demandas o el tratamiento de actas. Vean, pues para nosotros, en su momento el gobierno de la ciudad tomó una postura sobre el tema de la desaparición de la compañía, como si fuese. Y no solo el gobierno, sino además el proyecto político que formó este gobierno, ¿no? Entonces, esa posición la tuvimos muy clara desde un principio, y hemos estado buscando incluso a través de la mediación de poder ir encontrando alguna solución a los conflictos que se generaron con posterioridad. Pues ha vivido la ciudad, algo que propiamente se generó por una decisión de la ciudad, una decisión federal, pero ha generado afectaciones al derecho al trabajo, afectaciones al derecho a los usuarios, etcétera, que pues, lastiman o golpean a ciudadanos del Distrito Federal. En el caso del Distrito Federal, en el caso del Estado de México seguramente también, pero nuestra jurisdicción pues, es el Distrito Federal. Y a partir de eso hemos hecho innumerables mesas, decisiones desde estas a otras más, para ver cómo hemos ayudado a ir resolviendo cosas. Entonces, como parte de eso, vamos a aclarar muy bien cuáles son las instrucciones que llevan nuestros compañeros en la seguridad pública. Yo diría que en términos generales, incluso aunque tenemos la obligación de prestar el apoyo, así está establecido en nuestro estatuto de gobierno, ¿no? Pero vamos a buscar también ver cómo atenuamos eso, política propia, y además que quede muy clara la instrucción. Cuando se trata de usuarios que tienen una queja, un procedimiento, pues, están en su derecho de pagar, o están en un procedimiento, y eso en todo caso lo resolverá quien la instancia correspondiente, en este caso pues, por Profeco u otra instancia.
¿no? Para que quede claro también que en esos casos no se puede prestar ese servicio. Casi si quiere hacer un acto unilateral y arbitrario, bueno, pues que no se presten los policías a esa situación. Y en todo caso también, si así fuera, pues ustedes tendrán el derecho, sus representados, de quejarse y van a ser recibidos también para presentar sus quejas o demandas o denuncias de arbitrariedades de otros particulares, en este caso de una empresa. Pues cuentan con eso. ¿Cómo estableceremos algún mecanismo de comunicación o algo para que podamos hacer llegar? ¿Podemos dejar el dato de 2 o 3 personas? Sí. Si se anotan una lista en la comisión. Dos o tres y los teléfonos, ¿no? Y nosotros les hacemos llegar, una vez que esté emitido este documento, se nos hacemos llegar una copia, incluso para que ustedes también los manejen. Sería la minuta, la copia del oficio y la recomendación de la Procuraduría. Pero a mí se me hace que la minuta es innecesaria porque ya está el... Mira, Pero la minuta es siempre debe. Siempre Bueno, debe. estamos más que grabados aquí. De todas maneras. Sí, es importante, ¿no? ¿Me puedo hacer una sugerencia, licenciado? La ley de protección al consumidor, lo vamos a reiterar. En el artículo 4 establece que las autoridades, ustedes como jefes de gobierno o subsecretarios, deben ser coadyuvantes a la ley. Y ustedes deben de observar que la ley, aunque es una ley de protección al consumidor, es una ley federal, debe de sujetarse cualquier individuo, cualquier empresa, al cumplimiento de los manuales del reglamento y de la ley. Yo creo que esa función sí la tienen ustedes, no es solamente la policía. La policía es el acercamiento allá afuera, pero ustedes como representantes y como gobernantes de esta ciudad deben estar vigilantes, muy vigilantes, que en el marco de la ley no se salga nada. Y nosotros los usuarios tenemos derecho de meter una queja de Profeco. El CFE tiene la obligación de cumplir esa ley de protección al consumidor, pero también la ley del servicio público, su reglamento y su manual. Y yo creo que estaría muy bien en el documento, en base al artículo 4, que dice que yo debo estar vigilante, yo emito este documento, porque esa es una función que deben de hacer respecto a lo de los policías. Pero a nosotros tenemos una preocupación, que Profeco no cumple con lo que establece la Ley Federal del Consumidor y tiene en las 6 subdelegaciones y delegaciones de Profeco metidos a la Comisión Federal de Electricidad allá adentro. Fíjense, son 4 o 6 subdelegaciones en el Distrito Federal. Y en vez de que estemos nosotros representados, los usuarios allá adentro, ahí tiene una oficina de CFE allá adentro, rompiendo todo acuerdo de protección al consumidor, brindándoles todas las atenciones a CFE como suministrador, en un acuerdo que ellos dicen que fue en febrero o marzo del 2013, donde dicen que tuvieron un acuerdo para solucionar los problemas. Profeco debe cumplir con la ley de protección al consumidor. No es una ley que se hizo para un suministrador en exclusivo. Ya los tienen allá adentro, y entran y salen, y entonces ustedes como autoridad deben de ser vigilantes. Sí, de acuerdo, pero nosotros coadyuvamos a que los ciudadanos, las personas físicas o morales y las autoridades que, digamos, en esta jurisdicción del Distrito Federal ejerzan su derecho. Nosotros no tomamos por motu propio asumir funciones que no nos corresponden. Sí tendría que ser la autoridad competente la que nos lo esté pidiendo, y nosotros le vamos a pedir el fundamento legal, ¿no? En este caso CFE, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Decirle nada más que el fundamento que tú me pediste, o me diste, perdón, para acompañarte, ¿no?, en tus recorridos, te faltó decir que hay un procedimiento en otra ley y que los usuarios también tienen este otro derecho. Nada más, entonces yo a mis elementos les digo, ojo con esto, ¿no?, que en el ánimo de cumplir con la obligación que se tiene de atender a una empresa, lo pide,
¿no? Que tiene el derecho a hacerlo, no se exceda y se pisoteen derechos de los usuarios. Eso vamos a hacer. Y les vamos a dar los fundamentos. ¿Y por qué? Para que no haya mucho criterio también para los policías. O sea, les vamos a hacer referencia específicamente a este tipo de queja que se meta. Para que si se hace exhibida, si no se hace. Mejor esperamos a que la Profeco me lo decida. Ahora, si la CFE ya trae una resolución de la Profeco, ya es otra cosa, ¿no? Pero no creo. Bien. En todo caso, solamente insistir, ¿no? en una minuta, todos quedar algunos compañeros, esperarla, no por no confiar en ti, y no porque mis compañeros de afuera no confíen en mí, sino siempre es mejor papelito habla, ¿no? Está, me pasa. La imagen es más que el papelito, ¿eh? Pero luego no se prueba. Ahora sí que por fotomontaje no se prueba. Oye, es que luego no tenemos luz para... Corrección de CFE. Además, papelito habla y la firma también. Mantente alerta a nuestra transmisión.